Saludos cordiales, mi nombre es Wendy Venegas Ceciliano, curso la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Esta asignatura es la de Derecho Penal y a continuación voy a hablarles sobre la autoría y la participación. Entendemos por autoría el concepto en el derecho penal que describe cuando una sola persona realiza un hecho punible. Se habla en este caso de un autor directo, inmediato o unipersonal. La autoría se regula en el artículo 45 del Código Penal de nuestro país. Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de uno u otros. Esta tipificación distingue entre quien realiza el hecho por sí, quien realiza el hecho sirviéndose de otro y quien realiza el hecho conjuntamente con el autor. Un autor inmediato sería quien realiza de propia mano todos los presupuestos objetivos y subjetivos del injusto de manera penalmente responsable. Hay autoría inmediata aunque el autor utilice un instrumento no humano, como un arma o un animal al cual dirige, es decir, cuando hay dominio del hecho. En autoría inmediata solamente existe justificación o exculpación en los casos donde el hecho no es realizado por interés propio, es decir, como en el caso de los sicarios, que matan por encargo o por dinero. Existen varias clases de autoría: autoría directa individual, autoría mediata y coautoría. Autoría directa individual. Es autor directo el que realiza de un modo personal y directo el hecho típico. El agente cumple objetiva y subjetivamente con la conducta típica en forma directa. Ejemplo: una mujer camina por las calles de San José rumbo a su trabajo, cuando es interceptada por un sujeto que la aborda y le sustrae su teléfono y su bolso. Este delito es regulado en el artículo 208 del Código Penal como hurto simple, donde será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que se apodere ilegalmente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Autoría mediata. El autor no realiza personal ni directamente el delito, sino que se vale de otra persona que generalmente no es responsable. Es decir, se imputa a un tercero como autor del hecho delictivo. Solo el autor mediato tiene el dominio de la voluntad para ejercer el ilícito. Ejemplo: sería un autor mediato aquel que le pidiese a alguien que sustrajese un objeto haciéndole creer que el objeto es de su propiedad, de modo que la persona que utiliza como instrumento pensaría que simplemente está cogiendo algo para entregárselo a su legítimo dueño, haciéndole un favor a este, cuando en realidad estaría cometiendo un hurto. En este caso, igual que el anterior, se regula en el artículo 208 del Código Penal como hurto. Coautoría. Existe coautoría cuando varias personas llevan a cabo un hecho de manera mancomunada con el objetivo de violar un bien jurídico mediante un acuerdo previo y un reparto funcional de rol. Los requisitos que supone la coautoría son realización del hecho conforme a la división de trabajo, realización común a consecuencia de una resolución común y dominio parcial del hecho que se limita al propio aporte. Ejemplo: un hombre, lo vamos a denominar B, conduce un vehículo en compañía de otro hombre al cual denominaremos C, el cual va sentado en el asiento del copiloto y el cual porta un arma.
B, acerca el coche al otro vehículo para que C pueda disparar a quien se encuentra en el otro vehículo. Esta acción causa la muerte de D. Por dicha conducta es considerada coautor del delito. Esta acción se regula en el artículo 111 del Código Penal como homicidio simple. Quien haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años. La coautoría se describe en el artículo 45 del Código Penal de nuestro país. Es autor del hecho punible tipificado como tal quien realice por sí o sí viéndose de otros, y coautores los que lo realizan conjuntamente con el autor. Participación. El partícipe es quien efectúa un aporte doloso en el injusto doloso de otro, ya sea a través de una instigación o una complicidad. No puede hablarse de participación si no existe un hecho por lo menos típico y antijurídico cometido por un autor. La participación es accesoria. Formas de participación: inducción o instigación. La inducción o instigación se caracteriza porque una persona incita, impulsa, hace surgir en otra la idea de cometer un hecho ilícito. Pero quien decide y nomina la realización del mismo es el inducido. Las medidas utilizadas para instigar pueden ser variadas, desde regalos, promesas, amenazas, violencia, coacción, provocación de error en el instigado o abuso del ascendiente o autoridad que se detenga. En nuestro Código Penal, el artículo 46 establece como instigadores a quienes intencionalmente determinan a otro a cometer el hecho punible. En el proyecto nuevo del Código Penal se establece en su artículo 37, donde solamente se cambia la palabra intencionalmente por dolosamente. De tal forma resulta instigador quien dolosamente determina a otro a cometer la conducta punible. El instigador debe carecer del dominio del hecho, ya que si lo tiene sería más bien coautor. Ejemplo: A convence a B, su esposo, para que provoque un incendio en la casa donde ambos habitan. Esto con el fin de cobrar la póliza de la misma. En este caso, el delito se describe en el artículo 220 del Código Penal, estafa de seguros. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años y con 30 a 100 días multa el que, con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada. Si lograse su propósito, la pena será la contemplada en el artículo 223 del Código Penal. Por último, tenemos la complicidad del delito. Cómplice es aquel que dolosamente y sin tener el dominio del hecho principal presta al autor o autores ayuda para la comisión del delito e incluye en el comportamiento omisivo que favorece a la realización del delito. La complicidad se regula en el artículo 47 del Código Penal. Establece que son cómplices los que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. Ejemplo: persona A distrae al guardia de seguridad de un supermercado para que B sustraiga ciertos productos. Esta acción es regulada, como los ejemplos anteriores, en el artículo 208 del Código Penal como hurto simple. Esta fue mi participación del día de hoy en el tema de autoría y participación.
en la carrera de Ciencias Criminológicas.